Históricamente, Burgos ha sido un cruce de caminos, un punto de encuentro, tal como lo demuestra su judería. Después de la de Toledo, es considerada una de las más relevantes en importancia y número de la península ibérica. Su mayor esplendor lo vivió en el siglo XIII, durante los reinados de Alfonso X y Sancho IV. Sí que hay muchos vestigios, es decir, hay que tener en cuenta que toda la zona que era la judería quedó abandonada, prontamente abandonada, y se supone o se espera encontrar, se supone que está muy bien conservado lo que hay en el subsuelo de la ciudad y muy bien conservado sobre todo el trazado de la antigua judería. Por lo tanto, sí que tenemos ahí un tesoro por explotar, y si bien es verdad que no hay edificaciones ya en pie, sí que es verdad que hay vestigios, un trazado muy bien conservado, parece ser por precisamente ese abandono de las laderas del castillo del poblamiento. Son vestigios del pasado que se pueden y deben proyectar sobre el presente y también sobre el futuro, enclaves que hay que poner en valor. Con este fin, el Ayuntamiento de Burgos ha sentado las bases y trabaja en la recuperación del legado judío. Se han iniciado ya los trabajos en ese sentido. Hay que tener en cuenta que el primero es la protección, y la protección se consigue a través del Plan General de Ordenación Urbana, que lo que hace es incluir este espacio donde estaba la judería en lo que se llama un área discontinua, es decir, para aprovechar aprovechamientos en otro de los lugares y poder de esa manera el ayuntamiento hacerse propietario de los terrenos que ahora son particulares, a través, como digo, a través de precisamente de cambiarlo por aprovechamientos urbanísticos de todas esas espacios, todas esas hectáreas, para en ese caso que sean de titularidad municipal, y a partir de ahí lo que establece el Plan General de Ordenación Urbana precisamente es la elaboración de un plan director que iría en 4 fases más una previa, en el cual podríamos poner en valor, saber lo que hay y de alguna manera musealizar incluso, hasta eso llega ese plan director, ese espacio de la judería. Nos disponemos a seguir el rastro de los judíos en Burgos, la huella sefardita. Nos citamos con Ana Isabel Ortega, una de las personas que más conoce del tema. Con ella recorremos los espacios donde se asentó la comunidad judía allá por el siglo XI. Ana Isabel, nos encontramos en el castillo de Burgos. Aquí fue donde encontramos por primera vez presencia de los judíos en Burgos. Bueno, por primera vez se puede constatar con elementos de cultura material la presencia en Burgos. Es decir, es la primera vez que se han encontrado elementos de culto hebreos, ¿no?, de la cultura judía. Y por lo menos podemos decir que pertenece a esa comunidad. ¿En qué contexto llegan? ¿Cómo era la sociedad de aquel momento? El contexto en el que nos llega ya es un contexto de la última fase de la Edad Media. Nos llega, es un conjunto cerámico que nos aparece sellando, colmatando un antiguo silo excavado en el suelo, y que nos está hablando del abandono ya de ese momento de la ciudad, o de esa fase de la ciudad, del abandono ya de los últimos momentos de la Edad Media, y ya dando paso a lo que sería la Edad Moderna o el Renacimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que nos encontramos pues casi ya cuando se han marchado. Es un momento de abandono y de destrucción de la parte alta de la ciudad, que puede estar relacionada con las fases finales del siglo XV o inclusive un poquito antes, en el que nos encontramos eso, muchos elementos de cerámicas de lujo, vajilla de lujo, también cerámicas cocidas. Digamos que dentro de la muralla vivía la sociedad cristiana, fuera judíos, musulmanes, mezclados. En estos momentos antiguos la ciudad acoge a las 3 comunidades, y aunque bueno, pueda haber un pequeño sesgo, puedan estar más concentrados los cristianos en un sitio, los musulmanes en otro y los judíos en otro, no encontramos una traza urbana, o no hemos podido identificar una traza urbana en la que haya solamente un barrio dedicado a los judíos, un barrio dedicado exclusivamente a los musulmanes o mudéjares, y ya la ciudad cristiana. En estos momentos tan antiguos, estamos hablando de la plena Edad Media, la alta Edad Media, parece que lo que se ubica en la ciudad, los hebreos, los judíos de la ciudad, se están localizando, según todas las fuentes, en el sector occidental de la misma, en torno a la puerta de San Gil y hacia el oriente, hacia el occidente del castillo donde estamos, en aquel tramo. La aljama, como se conocía a la Junta de los Judíos en la Edad Media, se situaba al amparo del castillo. Las crónicas de la época nos hablan de mezcla de culturas.
convivían musulmanes, judíos y, como no podía ser de otra manera, cristianos. Por momentos tratamos de imaginar cómo era esta relación entre las diferentes comunidades, heterogéneas, de origen diverso, pero obligadas a compartir un mismo espacio. ¿Cómo era su relación entre estas tres comunidades, musulmanes, cristianos, judíos? Pues en este momento de la Edad Media pocos datos tenemos de la ciudad de Burgos, porque poco se ha investigado, pero es una relación como la que podemos tener todos en la cabeza de cómo vivir las ciudades de las tres culturas. Era una relación, vamos a decir, que cordial. Es decir, los judíos y los musulmanes podían estar en territorio cristiano y ahí estaban conviviendo, trabajando en sus especialidades, en sus profesiones. Y entonces, bueno, normalmente a los judíos siempre se les ha ubicado, se les ha relacionado con temas de comercio, de la banca, ¿no? Bueno, pues las primeras referencias que tenemos de judíos en Burgos, que datan del siglo IX, del siglo X, perdona, son de unos judíos que tienen unas viñas en el barrio de Las Heras, que es el actual barrio de San Pedro. A esto se le ha llamado Villavieja. A la zona alta en los documentos se le llama el Castil de los Judíos, en momentos más antiguos, y luego se le llama también la Villa Vieja, la Ciudad Vieja. ¿Qué es lo que nos está pasando en la ciudad de Burgos? Que Burgos se está expandiendo hacia el valle, desde el alto del castillo hacia el valle del Arlanzón, hacia la ribera del Arlanzón, donde está la catedral, primero la catedral románica y posteriormente la catedral gótica, que es la que estamos viendo, y entonces la ciudad se va expandiendo y se van desarrollando. Y en la zona alta de la ciudad van quedando más marginalmente algunas poblaciones, y entonces en unos momentos pues aquí van quedando algunos judíos. Los musulmanes están viviendo también en esta zona de la ladera del castillo, y ya es para finales de la Edad Media cuando se ubican ya en la parte baja de la ciudad, como todo el resto de la ciudad, principalmente se ubican en el valle. En nuestro relato conviven pasado y presente. Queremos conocer si además de vestigios arquitectónicos hay judíos en Burgos. Nuestra búsqueda nos conduce a esta página, donde confluyen los intereses de aquellos que viven en nuestro país. Damos un salto en el tiempo y nos situamos en la actualidad para citarnos con Fernando Gómez Iborra. Su nombre contrasta con su orientación religiosa y su conversión al judaísmo. Es el presidente de Tarbut Burgos. Le pedimos que nos cuente su experiencia. Hace unos años, ya hace unos, no sé, 10 años así, no es que yo me haya convertido al judaísmo tal y como se entiende, ¿no? Lo que he hecho ha sido familiarizarme con las leyes del Antiguo Testamento, con lo que se llama la Torá, y considerar que son eternas, que siguen vigentes, y asimilarlas a lo que yo siempre he creído, ¿no? Que es lo que siempre he creído es, pues digamos, la fe en que Jesús es el Mesías y todo esto. Tengo una educación, al fin y al cabo, católica, luego protestante, también tengo una educación protestante, he estado en el mundo evangélico, lo he conocido, y poco a poco he ido derivando en lo que es la práctica, no del judaísmo religioso, pero sí del judaísmo bíblico. De profesión mercader, un término que nos conduce a otras épocas. Indagamos sobre cómo es la vida de un judío en Burgos. Pero sobre todo mi mujer y yo pues guardamos el sábado, guardamos las fiestas judías. Si es el día de Yom Kippur, pues hacemos ayuno el día de Yom Kippur, o guardamos ahora que viene la fiesta de Pesaj, que es la Pascua, pues hacemos la cena de Pesaj. Esos días no comemos nada que tenga levadura, toda una serie de mandamientos que son del Antiguo Testamento. Fernando se sitúa en el ala moderada del judaísmo. Reconoce que ha invertido mucho tiempo en el estudio bíblico e incluso en el estudio del hebreo, pero huye de cualquier extremismo. Los extremismos son enormes. Un judío ortodoxo puede hacer cosas que para nosotros nos parezcan inverosímiles, ¿no? O sea, un judío ortodoxo no come ciertas cosas, que es lo que manda la ley de Moisés, pero además de eso tiene dos frigoríficos, uno para los alimentos lácteos y otro para los alimentos que no son lácteos, por ejemplo. Es un mundo también en el que es difícil entrar, en el que ellos tienen su vida, hombre, están integrados socialmente, ¿no? El mundo judío es un poquito centrado en sí mismo, ¿no?
Volvemos a imaginar el pasado. Con Ana Isabel conocemos que los judíos de Burgos se asentaron en la parte alta de la ciudad, una zona que se conoció como Villavieja. La Campa de la Blanca es la que esconde la mayoría de los vestigios de la judería. Ana, nos encontramos en la Campa de la Iglesia La Blanca y aquí me comentabas que se han encontrado algunos restos que nos dan pistas sobre la estadía aquí de los judíos, ¿no? Efectivamente. La iglesia Santa María la Blanca ocupaba toda la extensión, es una de las iglesias más antiguas de la ciudad y ocupaba toda la campa. Algunos autores, como el investigador Cantera, comenta que esta sería también, en su origen, sería una sinagoga. Y algunos investigadores la mencionan como una de las antiguas sinagogas de la ciudad. En el exterior había un conjunto de silos, elementos de almacenamiento de grano, que fueron amortizados o que fueron totalmente colmatados con muchas cerámicas, y entre esas cerámicas aparecen algunos elementos de culto hebreo, como son las januquillas. Las januquillas es una lámpara de 9 candiles que se celebra la fiesta de la Januca, que se celebra a finales de diciembre, y que una de las lámparas siempre tiene fuego y se van encendiendo cada una, mantiene el fuego de cada uno de los días hasta que cumple el 8º día. La expansión de la ciudad iría alejando a la comunidad judía de la parte alta. En Burgos existieron 2 juderías, la de arriba y la de abajo. Nos dirigimos a esta última, una zona ocupada por 150 familias en su época de mayor esplendor. Sí, es verdad, pero probablemente no se entienda bien sin el resto, ¿verdad? Parece un trozo desgajado y es verdad que hay vestigios de ese trazado, ¿no?, de esa judería, pero bien es verdad que creemos que en este espacio, en ese espacio que llamamos la judería y que está bajo tierra en estos momentos, probablemente encontremos una trama mucho más interesante y probablemente sí podamos dar sentido a, como bien dices, a esos otros lugares o espacios que todavía quedan en pie y que son visibles. La judería de Burgos es la segunda en importancia después de la de Toledo. ¿Tenemos cifras, datos? La judería de Burgos es, como bien dices, es la segunda en importancia después de la de Toledo en la plena Edad Media. Es decir, para 1290 se calcula que hay entre un 7 y un 9% de la población pertenecen a judíos. Y para 1291 pues recaudan, los impuestos que se recauda por parte de los judíos son en torno a unos 110.000 maravedíes. Entonces nos está hablando de la importancia verdadera que tiene la judería de Burgos, pero que está acorde con la ciudad. Es una de las ciudades más importantes del Reino de Castilla y acorde a eso también tiene a su población judía. Son momentos de entendimiento entre las diferentes comunidades, una situación que comienza a cambiar a partir del siglo XIV. Las minorías empiezan a ser perseguidas. Con las inestabilidades del país, con las guerras entre Pedro I y Enrique Trastámara, es un siglo de crisis en general, por los cambios climáticos y demás. Lo que se está produciendo es una reacción contra las minorías, tanto la judía como las musulmanas. Y entonces aquí ya se les está obligando a los judíos a vivir en barrios que sean exclusivos, a segregarse a los judíos en barrios exclusivos de ellos, y que además estén cerrados o estén cercados por muros para distinguirlos de los cristianos. Y aquí estamos justamente en la morería, en la judería baja. Esta era la judería y aquí sí que tenía que tener unos muros que la cerraban. Era una población activa, pero no todos gozaban de un alto nivel económico. Había desde banqueros y terratenientes a artesanos de numerosos oficios. Siempre se comenta que parte del éxito económico que tienen los judíos, cultural, social, profesional, se debe precisamente a ese trato, ¿no?, del que fueron objeto en diferentes países, de verse obligados a encerrarse sobre sí mismos. Bueno, yo no creo que eso es el momento final. Es decir, cuando a los judíos se les encierra, a los judíos o a cualquier población se le margina y se les segrega, pues se va perdiendo un poco la libertad y entonces también toda su expresión. Los judíos se eclosionan, son un pueblo que eclosionan y tienen unas profesiones, en esos momentos tenían las profesiones de médicos, eran astrólogos, tienen el conocimiento y una educación muy
muy buena, y entonces hace que su población sea mejor. Además se dedican a profesiones muchas veces relacionadas con la banca, ¿no? Con el comercio. Entonces hace que tengamos también una idea de que todos los judíos son ricos, ¿no? Y todos los judíos son pobres, son poderosos. Esto ocurría con grandes familias, que también las conocemos, pero había otros judíos que no eran tan ricos. Tanto a Ana como a Fernando les preguntamos por la ley que permitirá optar a la doble nacionalidad a los sefardíes que hay repartidos por el mundo y que puedan acreditar su condición. Han pasado 500 años y ahora son 4 millones los que podrían optar a la doble nacionalidad. Todas estas cosas las observan con cierta distancia, ¿no? Como han sido tan vapuleados en la historia y ha habido momentos favorables y muy desfavorables, es un vaivén continuo, pues supongo que se lo toman con cierta... Hombre, está muy bien. En 1930 o 1933 se les concede la nacionalidad española a los judíos sefardíes. Entonces ellos ya tenían esa nacionalidad. Lo que hace ahora el Estado es abrirles esa posibilidad de esa concesión y es darle también doble nacionalidad. No tienen que perder la nacionalidad de origen y pueden ser, por ser sefardíes, pueden adquirir también la nacionalidad española. Hay gente que todavía tiene la llave de su casa en Toledo. Una maravillosa llave así de grande de la puerta de su casa. O sea, que fíjate si hay raíces en la gente, ¿no? Hay gente que tiene apellidos absolutamente castellanos. Llegamos al momento en el que los reyes católicos firman la expulsión de los judíos. Los que se quedaron se convirtieron. Así, la zona que había sido habitada por judíos se repobló con conversos y cristianos. La presencia semita en Burgos comienza su declive a partir de marzo de 1492, cuando los reyes católicos firman en Granada el edicto de expulsión de los judíos. Son los conversos, sí, y los que se quedan aquí es que no tienen otra opción, o se van o se convierten. Aquí en la judería de Burgos es interesante ver que para el siglo finales del XIV ya quedaban pocos, porque se habían convertido rabinos, dos importantes rabinos a finales del siglo XIII y a mediados del siglo XIII, se habían convertido y habían llevado a la conversión a muchos miembros de su comunidad. Al ver que los rabinos se convertían al cristianismo, pues muchos de los miembros de la comunidad también se convirtieron, con lo cual la comunidad judía de Burgos para finales de la Edad Media no tenía mucho número, no eran mucho en número. Fernando, los judíos que se quedaron aquí en España, en nuestro país, los conversos, se les llamó marranos. Sí. Eso es algo despectivo, peyorativo. Evidentemente. Suena como suena, marrano. Además que era lo último que comerían, el marrano. Pero claro, les obligaban a comerlo, ¿no? Entonces, porque era muy característico de ellos era no comer cerdo. Bueno, la dieta kosher, que se llama, pues quita sobre todo el cerdo. O, por ejemplo, los pescados que no tengan escamas y aletas. Eso no se come solamente pescados, pues esto, te puedes comer una lubina o un besugo, pero los mariscos no se comen. Y el cerdo, pues era una forma de violentarlos mucho, ¿no? Porque hacer que un judío comiera cerdo, pues cuando la ley de Moisés lo dice muy claramente, pues entonces era muy violento. Y encima, añadiéndole el INRI de decirle, y encima los llamamos marranos, pues más duro todavía, ¿no? Pero eso habla de cómo era la relación, ¿no? Que se creó en aquellos momentos. Era difícil, sí. Las envidias. Este es un país que tenemos un problema grave de envidias, no sé. Es que era gente que tenía éxito social, económico. Pero es que estaban abocados a ello prácticamente. Estaban abocados a ello porque en otros sectores de la sociedad no se les dejaba actuar, ¿no? Entonces, como se les obligaba a vivir unas vidas muy discretas, no te encontrabas en la cantina un judío bebiendo ahí tranquilamente. O sea, tenía que hacer una vida pues muy centrada en su familia, en su trabajo, eran buenos artesanos, o médicos, o financieros. Entonces, claro, era gente casi socialmente abocada al enriquecimiento. Ha pasado el tiempo, ¿tú te has visto alguna vez en una situación delicada, comprometida? ¿Has tenido algún problema por reconocer que eres judío? Pues es que tampoco puedo decir yo soy judío así... no lo vas diciendo por ahí. No lo voy diciendo, no. Yo básicamente, si soy israelita,
pertenezco al pueblo de Israel es por el cumplimiento de la ley, porque me tomo en serio el cumplimiento de la ley. Eso es lo que realmente te hace israelita, ¿no? Hablando en términos genéricos, no exactamente judío. Entonces, claro, la defensa de ciertos principios, incluso el que tú bendigas al pueblo de Israel, siempre es conflictivo, porque eso presupone que estás metiéndote con otra gente y que estás despreciando a otros. No, no necesariamente, ¿no? Entonces sí, el tema de la fe, más que el tema de tener o no raíces judías, que las podemos tener muchos en este país, eso sí que me ha generado ciertos conflictos. Oye, ¿y tú por qué comes esto? ¿Por qué no comes aquello? ¿O por qué haces esto? ¿O por qué...? Incluso laboralmente, pues oye, pues te obliga a tener unos criterios de justicia y de integridad. Yo con mis clientes pues tengo que ser una persona íntegra. Algunas cosas casi ni las comprenden. Pero esa es la máxima conflictividad que yo he podido tener, ¿eh? Pero el hecho en sí de que te definas por bendecir a Israel y por considerarte israelita, no sé si tanto de etnia o de sangre como de fe, pues bueno, también algún conflicto sí que te genera, ¿no? Tienes dos hijos, Sí. ¿Cuáles son sus nombres? Mi hijo se llama Misael y mi hija Lea. Los dos son personajes bíblicos. Uno hace referencia a uno de los cautivos en Babilonia, que era uno de los chicos excelentes, bien preparados, que acabaron en Babilonia y que el rey de Babilonia pues los tuvo a su servicio. Y Lea pues era hermana de Raquel. Todo el mundo ha oído el nombre Raquel. Lea era la hermana de Raquel, ¿no? Las mujeres de Jacob, ¿no? Raquel y Lea. ¿Y a Fernando Gómez cómo le gustaría ser bautizado o rebautizado? Pues Fernando, este es un nombre estupendo, ¿eh? Fernando, yo una vez lo leí y dije, ¡guau!, me quedé pasmado de lo bonito que significaba. Es un nombre que tiene raíz, no sé, germánica, por decir así, fredenando, ¿no? Y significa valiente, valeroso. Ana, y siendo la judería de Burgos la segunda en importancia de nuestro país, ¿por qué quedan tan pocos restos? Pues primero, porque muchos de los restos están en la judería alta, en la ciudad antigua de la ciudad, en la ciudad alta, y está apenas sin excavar. No se ha excavado nada más que 4 sondeos con unos fines de delimitación y de control. No ha habido unas excavaciones sistemáticas. La parte de la judería que estaba en la ladera y en el valle, bueno, pues la evolución de la ciudad ha hecho que perdamos esos vestigios. Pero es interesante ver que a veces cuando se hacen las remociones pues se han podido identificar algunos elementos, como por ejemplo cuando se hizo la remoción del Hotel Ava, algunos elementos de cerámica que nos están apuntando a poblaciones que los propietarios de las cerámicas eran judíos, porque aparecen esos elementos de culto, o algunos dibujos en las cerámicas que están relacionados con la historia de David, que hipotéticamente podría estar vinculado a los judíos. Entonces, es porque falta, si no conocemos más a los judíos en Burgos, es porque falta una investigación sistemática de este enclave. Pero no solo nos ocurre con los judíos, también nos ocurre con la población mudéjar, que fue muy importante, y además vemos aquí a los arquitectos que estuvieron trabajando en las huelgas, en las propias murallas, en las puertas de San Esteban o la puerta de San Gil, y también en la catedral. Es decir, que la comunidad musulmana o mudéjar era muy importante y no conocemos, y tampoco conocemos casi nada de la ciudad cristiana alto medieval. Hay una diferencia con sus oponentes, que digamos que es el mundo árabe, es que entre los judíos hay de todo. El mundo árabe es muy compacto, están todos muy en la idea de que los judíos hay que resistir a los judíos y hay que defenderse de ellos y tal y cual. Pero los judíos no. Hay judíos ortodoxos que dicen que hay que devolverle la tierra a los palestinos. Hay judíos que, bueno, se pegarían con quien fuera para no devolver la tierra. Hay judíos, o sea, es un contexto de gente democrática, que viene de países occidentales, con una educación democrática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos hay una enorme variedad, una enorme variedad. Lo que sí que se ha perdido un poco la identidad de luchar juntos por construir un país, que eso
ya lo han conseguido, ya son un país más, que en realidad no son un país más, según mi punto de vista, pero ¿qué quieres que te diga? Hay una fragmentación muy grande entre los judíos, ¿no? Lo que hay que hacer es empezar a conocer cómo es el origen de nuestra ciudad, esa ciudad medieval que en estos tiempos un poco de crisis nos está hablando de la convivencia, aunque sea una convivencia un poco forzada, de la convivencia de distintos pueblos o distintas religiones, de distintas personas, ¿no? Y ahora en momentos de crisis pues yo creo que eso aporta un plus a cómo podemos vivir nosotros, ¿no? Esos cruces de caminos lo que hacen generalmente es entender que otras culturas son diferentes pero no son peores por eso, ¿no? Y Burgos ha sido siempre paso de camino jacobeo, un cruce de caminos y de intersecciones muy claras, ¿no? Donde se han dado cita a muchas culturas y eso ha hecho que se entiendan otras culturas, que se conviva con otras culturas, como bien dices, y efectivamente la convivencia existió con sus más y sus menos, como en todo, pero en todo caso esa sensación de ser un lugar receptiva a otras culturas hace que Burgos sea ese punto de encuentro fundamental y que la judería así lo demuestra. Fue a comienzo de los 90 cuando en la explanada del castillo se llevan a cabo excavaciones que descubren un gran repertorio cerámico de los siglos XIII y XIV. Pero hay mucho más por descubrir. En el subsuelo de la zona alta y baja de la judería reposan más restos, una traza urbana que daría sentido a la sefarad burgalesa y que dejaría al descubierto la huella sefardita en nuestra ciudad.